Hola, mi nombre es Jefferson Vélez Castro, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD en el programa de Derecho del curso Derecho Internacional Público dirigido por el doctor Andrés Felipe Roncacio Bedoya en el marco de la fase número 4 denominada de aplicación. Hoy voy a presentar un caso práctico de Derecho Internacional Público sobre la responsabilidad internacional de los Estados por la acción de sus agentes, utilizando como ejemplo un conflicto entre Colombia y Ecuador basado en hechos reales. Planteamiento del caso. El caso que analizaremos hoy involucra un incidente fronterizo entre Colombia y Ecuador ocurrido en marzo del 2024. Durante una operación antinarcóticos, agentes de las Fuerzas Armadas colombianas cruzaron la frontera hacia Ecuador sin autorización, persiguiendo un grupo de narcotraficantes e insurgentes. En el proceso, se produjo un enfrentamiento armado prolongado por varias horas en territorio del país vecino que resultó en la destrucción de varias propiedades en una localidad ecuatoriana y la muerte de 7 civiles ecuatorianos, entre ellos mujeres y niños. Este incidente ha provocado una grave crisis diplomática entre los dos países. El caso planteado está inspirado en el incidente real conocido como Operación Fénix, ocurrido el 1 de marzo del 2008. Durante una operación de antinarcóticos, las Fuerzas Armadas colombianas llevaron a cabo un bombardeo en territorio ecuatoriano sin autorización, persiguiendo un grupo de guerrilleros de las extintas FARC. Este ataque resultó en la muerte de Raúl Reyes, el número 2 de esta organización, así como otros 25 individuos, incluyendo el ciudadano ecuatoriano Franklin Aizaya y 4 estudiantes mexicanos. Un incidente que provocó una grave crisis diplomática entre los dos países, con Ecuador demandando a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Explicación de la razón de responsabilidad internacional. En derecho internacional público, la responsabilidad internacional de un Estado se activa cuando una acción atribuible a este Estado viola una obligación internacional. Según el artículo 2 del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional, define que para que exista responsabilidad internacional deben concurrir 2 elementos. 1, la atribución del hecho al Estado y 2, la violación de una obligación internacional. El artículo 4 define como la conducta de los órganos de un Estado que el comportamiento de cualquier órgano del Estado se considera un hecho de ese Estado en virtud del derecho internacional, independientemente que de ese órgano ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de cualquier otra índole, cualquiera que sea el cargo que ocupe en la organización del Estado y cualquiera que sea su carácter de órgano del Estado central o una unidad territorial del Estado. En este caso, las operaciones militares de Colombia llevadas a cabo por sus agentes estatales en territorio ecuatoriano violaron la soberanía de Ecuador y los derechos humanos de los ciudadanos y familias afectadas, lo cual se constituye en una violación del derecho internacional. El proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos fue adoptado por la Comisión del Derecho Internacional en 2001. En este contexto podemos entrar a analizar cómo estos 2 elementos se aplican. En la conducta atribuible del Estado Colombia, los órganos del Estado, en este caso los agentes estatales colombianos, llevaron a cabo una operación antinarcótico y dado que las Fuerzas Armadas son un órgano del Estado colombiano, sus acciones son atribuibles a Colombia, a una actuación oficial en el sentido también de que la operación fue una misión oficial ordenada por el Estado colombiano, cumpliendo así con el criterio de atribución. Por el otro lado, la violación de una obligación internacional en la medida en que se violó la soberanía al cruzar la frontera sin autorización y llevar a cabo una operación militar en territorio ecuatoriano. Colombia violó la soberanía de Ecuador, un principio fundamental del derecho internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2, párrafo 4. Derechos humanos. La muerte de civiles y la destrucción de propiedades también podrían constituir violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario según los convenios de Ginebra. Propuestas de solución. Analizaremos una solución política y una jurídica. La política es una posible solución que sería en que Colombia y Ecuador establezcan una mesa de diálogo con la mediación de la Organización de Estados Americanos, OEA, y este foro proporcionaría un espacio neutral donde ambos países pueden negociar un acuerdo de compensación y garantías de no repetición de tales incidentes, en el que la Operación Fénix demostró la gravedad de los incidentes fronterizos y la necesidad de mecanismos diplomáticos efectivos. La reacción inicial del gobierno ecuatoriano y otros países como Nicaragua y Venezuela, así como la condena de algunos organismos multilaterales, subrayaron la importancia de resolver estas tensiones a través de la diplomacia. La solución jurídica podría vincular la presentación del caso ante la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que Ecuador podría demandar a Colombia por violación de su soberanía y solicitar una reparación adecuada que podría incluir una indemnización por daños causados y una declaración de ilegalidad del acto por parte de la CIJ. La Corte evaluaría las pruebas presentadas por ambos estados, examinaría la conformidad, las acciones de Colombia con el derecho internacional y emitiría un fallo vinculante.
Esta opción pues proporcionaría una resolución definitiva y establecería un precedente legal. En la vida real, Ecuador presentó una demanda ante la Corte Internacional en 2008 por los efectos negativos incluso de las fumigaciones con glifosato por parte de Colombia en la frontera común. Conclusiones. Finalmente, la disputa entre Colombia y Ecuador tras la Operación Fénix se resolvió a través de una combinación de esfuerzos diplomáticos y negociaciones. En el año 2010, los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa acordaron restablecer plenamente las relaciones diplomáticas, donde Colombia se comprometió a no realizar operaciones similares en territorio ecuatoriano sin autorización, y el presidente Santos pues ofreció disculpas públicas por tal incursión. En el 2013 igualmente Colombia y Ecuador llegaron a un acuerdo amistoso sobre fumigaciones con glifosato, lo que llevó al retiro de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y estos acuerdos demuestran cómo la diplomacia y pues la cooperación internacional pueden resolver conflictos complejos y evitar futuras tensiones. Muchas gracias. Referencias bibliográficas utilizadas.